Muy buenos días, sean bienvenidos jóvenes del tercer año de secundaria. El día de hoy, martes 8 de septiembre del año 2020, damos inicio a esta clase de lenguaje. El tema de hoy que se va a desarrollar corresponde a la semana 6 de nuestro sílabo. Iniciamos nuestra clase mostrándote la siguiente diapositiva. En esta diapositiva te voy a pedir que tienes que crear. Pero más que crear, lo que vas a hacer tú es unir, enlazar. Eso es lo que vas a hacer. Vas a enlazar oraciones. Vas a enlazar oraciones y en medio tiene que haber un nexo. Entonces, dime tú, ¿cuál sería la primera oración que puedes tú crear? Tiene que ser obviamente: las noticias fueron redactadas. ¿Con quién debo unir? Debo unir con dos elementos, con un elipse y con un rectángulo. A ver, dime. Las noticias fueron redactadas. Vamos, participen, muchachos. ¿Por quiénes las noticias fueron redactadas? No me rayen. ¿Quién me está rayando la pantalla? Que me borre ese alumno ya. Listo, muy bien. Ya, lo que van a hacer aquí es decirme cuál es la oración. La oración comienza con las noticias fueron redactadas. ¿Ya? Eso es lo que empieza. Las noticias fueron redactadas. Ahí está. ¿Con quién lo uno? Repitan. ¿Con quién uno? ¿Por quiénes? ¿Por Por quiénes? quiénes. Muy bien. Voy a unirlo con por quiénes. Voy a unirlo por quiénes. Las noticias fueron redactadas por quienes. ¿Qué más? Realizaron la investigación. Muy bien, realizaron la investigación del caso. Entonces, debo unir con eso. Listo. Acabo de formar la primera oración. Entonces, voy a colorear de guinda. Ya, listo, ahí está. Siguiente oración. El profesor. El profesor manifestó. El profesor manifestó. ¿Con quién debo unir? Díganme. El profesor manifestó. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, ¿qué? ¿Qué? El profesor manifestó que. ¿Qué más? El profesor manifestó que. Digan. ¿Existen más posibilidades? Existen más posibilidades. Muy bien. Acabo de formar la segunda oración. El profesor manifestó que existen más posibilidades. Siguiente, tercera oración. Tercera oración. Ah, ya, pero antes debo pintar. Debo pintar. Vamos a pintarlo de verde ya, de verde. Listo. La comunidad otorgó una distinción. Ya, muy bien. La comunidad otorgó una distinción. Ya, muy bien. La comunidad otorgó una distinción. ¿Con quién? ¿Con quién debo unir? ¿A quiénes? ¿A quién? A ¿A ver, quién? ¿a quiénes? ¿A quiénes? A ver, un ratito, un ratito. ¿A quiénes? Llegaron Sigan. para Llegaron para ayudar. Llegaron para ayudar. ¿A quiénes llegaron para ayudar? Listo. Muy bien. Entonces, la comunidad
Otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar. Eso lo vamos a pintar de anaranjado. Listo. Y por último, ¿cómo será la última oración que falta? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empezará esa oración? Tendrá que empezar ¿quién? Uy. ¿Quién? ¿Quién qué? Quiero trabajar aquí. Trabajar. Quien quiere trabajar aquí debe Correcto. presentar todos los requisitos. Quien quiera trabajar aquí, quien quiera trabajar aquí, quien quiera trabajar aquí, debe presentar todos los requisitos. Listo. Jóvenes, hemos creado oraciones. Y estas oraciones que hemos creado se llaman oraciones compuestas. A ver, Pamela Alvarado, ¿qué cosa era una oración compuesta? Dígame. Estaba formado por dos verbos. Ya, muy bien. Es aquella que estaba conformada por dos o más proposiciones. Mínimamente debe tener dos proposiciones y cada proposición debe tener su propio verbo. En la número 1 hay dos proposiciones. La primera, la que está pintada de azul, y la segunda, a partir de por quiénes hasta terminar. Todo esto es la segunda proposición, lo que está dentro del paréntesis. En la segunda oración también hay dos proposiciones. Hay una que está fuera del paréntesis y otra que está dentro del paréntesis. La tercera de la misma forma, empieza con una proposición dentro del paréntesis y termina con una oración fuera del paréntesis. La cuarta comienza con una proposición fuera del paréntesis y termina con una proposición dentro del paréntesis. ¿Sabes por qué he colocado los paréntesis? ¿Sabes por qué he colocado los paréntesis? Porque si yo quisiera, ¿qué pasa acá? Porque si yo quisiera, uy, no puedo, ya. Y no se puede, ¿por qué? Ya. Creo que es por eso. Jóvenes, porque si yo quisiera, no. Si yo quisiera, me olvido de esto que está en paréntesis y leo solamente lo que está aquí. Las noticias fueron redactadas. ¿Se entendería? Sí, tiene sentido. Pero si más bien borro eso y leo solamente lo que está en el paréntesis, esa oración no tendría significado, no tendría sentido. Profesor, entonces, usted quiere decir que lo que está en paréntesis es una proposición que no tiene sentido por sí solo. Así es, no tiene sentido por sí sola. A eso se le llama proposición subordinada. Jóvenes, lo que está en paréntesis son proposiciones subordinadas. ¿Quién es un subordinado? A ver, yo soy un subordinado de mis superiores. ¿Quiénes son mis superiores? La coordinadora, el subdirector, la directora. Yo estoy supeditado a la orden de la directora, porque ella me puede decir, sí, profesor, trabaje, profesor, ya no trabaje con nosotros. Soy un subordinado. Quiere decir que yo dependo de la orden de la directora. Tú también eres un subordinado. En esta clase, por lo general, eres subordinado del profesor. En tu casa también eres subordinado de tus padres. Tus padres toman decisiones por ti. Tus padres te compran la ropa, tus padres te educan, tus padres deciden dónde vas a estudiar, etc. Entonces, un subordinado es aquel que depende de alguien o de algo. Ese es el concepto introductorio que tú debes tener cuando yo te hable de oraciones compuestas subordinadas. Joven señorita del tercer año, hoy día, déjame decirte que hay 3 tipos de oraciones compuestas subordinadas. La primera es la que vamos a trabajar hoy. Se llama subordinada sustantiva.
Habrá otra clase donde yo te hable de las subordinadas adjetivas. Y habrá una tercera clase donde yo te hable de las subordinadas adverbiales. Presta atención entonces el día de hoy para tu primera clase de oración compuesta subordinada. Las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Definición. La oración compuesta subordinada sustantiva son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Eso ya lo sabías, por eso es oración compuesta. Cada proposición tiene su propio verbo conjugado. Eso también ya lo sabías porque estamos dentro de oraciones compuestas. Existe o existen proposiciones subordinadas que dependen de una proposición principal. Ah, esto es nuevo. Aquí las proposiciones no son equivalentes, sino que las proposiciones se diferencian. Una proposición va a tener que depender de otra. A esa proposición que depende se le llama proposición subordinada. Y a esa proposición principal se le llama proposición subordinante. Pero para que no te marees, no te confundas entre profesor, me confundo con subordinada y subordinante, tú vas a aplicar la subordinada y principal. Las proposiciones subordinadas cumplen las funciones de un sustantivo. Quiere decir que todo esto puede ser reemplazable por un sustantivo. Aquí yo puedo colocar el sustantivo él. Obtendrá excelentes calificaciones él. Él obtendrá excelentes calificaciones. ¿Te das cuenta que todo esto que estaba en paréntesis ha sido reemplazado por él? Ha sido reemplazado por él. ¿Y qué cosa es él? Él es un pronombre. Y ese pronombre tú sabes que cumple la función de sustantivo. Y en esta oración, si comenzaría con decir él obtendrá excelentes calificaciones, él sería el sujeto. Por eso que ya más adelante, cuando yo te hable de las funciones, tú tendrás que darte cuenta que esta oración es una subordinada sustantiva de sujeto. Entonces, ten en cuenta que las proposiciones aquí cumplen una determinada función, la función de un sustantivo. Siguiente, y esto es lo más importante. Joven señorita, en una oración compuesta subordinada sustantiva, la proposición subordinada siempre comienza con cualquiera de estos. Siempre comienza con cualquiera de esos nexos o enlaces subordinantes. A ver, ¿quiénes son? ¿Quién, quiénes, el que, la que, los que, las que, lo que, a quién, a quiénes, por quién, por quiénes, de qué o de quién. Y fíjate, ¿quiénes han encabezado a las proposiciones subordinadas? ¿Por quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quiénes? ¿Te diste cuenta? Y eso es justamente los enlaces que siempre utilizan. Demostración. Toda esta teoría te tengo que demostrar en un ejercicio. Obtendrá excelentes calificaciones quien cumpla con todo. También puede ser al revés. Quien cumpla con todo obtendrá excelentes calificaciones. ¿Cuál de las dos proposiciones es principal? Obtendrá excelentes calificaciones. Eso tiene sentido completo. ¿Qué pasaría si yo borro esto y solamente me quedo con la proposición subordinada? Y dejo así la oración. Quien cumpla con todo no tiene sentido completo. Necesita de algo. ¿Te das cuenta? Repito, la proposición subordinada es aquella que depende de otra. Por eso que va dentro del paréntesis. Bien. Ya tú sabes que cada proposición debe tener verbo. La proposición principal tiene como verbo obtendrá. Y la proposición subordinada, lo que está dentro del paréntesis, tiene como verbo a cumpla. También debes saber, repito, por enésima vez, que toda proposición subordinada va a empezar con un nexo.
Ese nexo se llama nexo subordinante. Y ya tú debes de saber quiénes son esos nexos subordinados. Debes memorizarlos. Pasamos ahora a las funciones. Primera función o primer tipo. Proposición subordinada sustantiva de sujeto. Se le reconoce con la pregunta qué o quién o quiénes. ¿Te recuerdas en la oración simple cómo teníamos que reconocer el sujeto? ¿Qué pregunta te hacías para reconocer el sujeto? Sí, ¿te recuerdas que podías aplicar la pregunta qué, quién, quiénes, más el verbo? Aquí, para poder reconocer a la proposición subordinada de sujeto, es fácil. Tú le tienes que preguntar al verbo principal qué, quién o quiénes. Pregúntale. A ver, vamos a suponer que todavía acá no he analizado nada. Y tengo dos verbos, tengan y pueden enviarlo. Aplica la pregunta. ¿Quiénes tengan el trabajo listo? No tiene sentido. ¿Quiénes? Porque es pregunta, tiene que ser con tilde. ¿Quiénes tengan el trabajo listo? No tiene sentido. En cambio, a este verbo de acá, que es el principal, tú sí le puedes preguntar. ¿Quiénes pueden enviarlo a mi correo? ¿Quiénes pueden enviarlo a mi correo? Quienes tengan listo el trabajo o quienes tengan el trabajo listo. Quienes tengan el trabajo listo. Ahí está. Esto entonces que se ha respondido a una pregunta es la proposición subordinada. Pero si tú no quieres reconocer a la proposición subordinada haciendo esa pregunta, tú te puedes dar cuenta quién encabeza a la proposición subordinada. Y es el quién es. Déjame decirte que cuando es de sujeto, siempre está encabezado por un qué, por un quién, por un quiénes, por un el que, por un la que, por un los que o por un las que. Con cualquiera de estos siempre empieza la sustantiva de sujeto. En este caso empieza con quiénes. Y además de yapita, has comprobado que responde a esta pregunta. ¿Quiénes? Entonces sí, esa es de sujeto. Pasamos a la segunda función de objeto directo. Se le reconoce con la pregunta ¿qué es lo que? ¿Te recuerdas cómo preguntabas para hallar el OD? Claro, yo sé que tú te recuerdas porque hace poco hemos hecho esa clase. ¿Qué es lo que? Preguntaba el objeto directo al verbo. En este caso le va a hacer la pregunta al verbo principal. Acá dice, nuestro padre dijo que no peleemos más por cosas materiales. Pregunta pues, ¿qué es lo que dijo nuestro padre? Respóndete, que no peleemos más por cosas materiales. Lo que acabas de responder es la proposición subordinada. Entonces va dentro de paréntesis. No quieres aplicar la pregunta, te da flojera. Entonces, debes saber que una proposición subordinada sustantiva de objeto directo siempre comienza con un qué. Y a toda esta proposición subordinada sustantiva de objeto directo, tú le puedes reemplazar mentalmente con cualquiera de estos pronombres. ¿No me crees? Fácil. Mira. Nuestro padre dijo eso. Listo. Reemplazaste. Eso dijo nuestro padre. Entonces, cuando sea de objeto directo, tú puedes reemplazarlo por estos pronombres o tú puedes reconocer a la proposición subordinada de objeto directo con esta pregunta al verbo principal. Y una tercera opción, te puedes dar cuenta que la proposición subordinada de objeto directo siempre empieza con el qué. Siempre empieza con el qué. Aquí está el qué, pues mírame. Ahí empieza. Entonces, hasta 3 formas de reconocer una subordinada de objeto directo. Siguiente. 3. Proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. Indirecto.
Se le reconoce con la pregunta ¿a quién o a quiénes? O si no, ¿para quién o para quiénes? Al verbo principal. Claro, eso ya tú sabes. ¿Te recuerdas que para el hoy tenías que preguntarte a quién o para quién más el verbo más el objeto directo? Igualito es acá. Tú le haces la pregunta al verbo principal. Ejemplo, obsequiaron canastas navideñas a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Pregúntate, pues, ¿a quiénes obsequiaron canastas navideñas? Respóndete, a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Eso que acabas de responderte, porque te has preguntado, es la proposición subordinada que debes encerrar en paréntesis. No quieres aplicar la pregunta, te da flojera. Entonces, date cuenta cómo empieza, cómo comienza una proposición subordinada de objeto indirecto. Ahora, algo más, si no lo he colocado acá. A toda esa proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto, a la proposición subordinada se le puede reemplazar con le o les. Con le o con les. Se le puede reemplazar jóvenes. Ten en cuenta esto. Se puede reemplazar con los pronombres le o les. No te olvides. ¿No me crees? Fíjate. Obsequiaron canastas navideñas a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Les. Profesor, pero no tiene sentido. Obsequiaron canastas navideñas les. No, no tiene sentido. Este les le tendrías que llevar antes del verbo. ¿Y cómo sería? Les obsequiaron canastas navideñas. Entonces, ese les reemplaza a toda esa proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. Tienes 3 métodos entonces para poder reconocer una subordinada de objeto indirecto. Haciendo la pregunta, número 1. No quieres hacer la pregunta, número 2. Date cuenta quién encabeza a la proposición. Siempre será un a quién o un a quiénes. Siempre será un a quién o un a quiénes. Listo. Ahora, ¿no te gusta la segunda forma cómo vas a reconocer? Entonces, la tercera. ¿Cuál es la tercera? Vas a reemplazar por un pronombre, le o les. Bien, jóvenes. Aquí está ya analizada la oración. Número 4. Oración compuesta subordinada sustantiva de aposición. ¿Te recuerdas qué cosa era una aposición? Vamos a usar el caso de Kenjo. A ver, vamos a poner a Kenjo de ejemplo. Kenjo, coma, el chico más inteligente de Ate Vitarte, coma, ingresó a la uni en el primer puesto. Eso que estaba entre comas, eso que he colocado entre comas, se llama aposición, porque hace referencia a Kenjo. La aposición es una descripción del sustantivo. Entonces, una aposición dice, la proposición subordinada es la explicación del núcleo del sujeto de la proposición principal. Siempre, ten en cuenta esto, es importante, siempre va entre comas. Siempre va entre comas la sustantiva de aposición. La proposición subordinada va encabezada por las formas el que, la que, los que, las que. Esta no hace pregunta. Acá no vas a aplicar pregunta. Acá te vas a dar cuenta solamente porque la proposición subordinada está entre comas. Cuando está entre comas ya tú sabes que lo debes de encerrar y a eso se le llama aposición. Vamos a comprobar. Solo nosotros, los que vivimos en este país,
¿Quiénes son los que vivimos en este país? ¿A quién hace referencia? A nosotros. Además está entre comas. Por eso lo he colocado ya de frente en paréntesis. Date cuenta también cómo empieza una diaposición. Fíjate cómo comienza. El que, la que, los que, las que. Aquí empieza con los que. Entonces, dos formas de reconocer la que cumple función de aposición. Por cómo empieza o por cómo está dentro de comas. Fíjate. Entonces, lo que está fuera de las comas se llama proposición principal. Profesor, entonces aquí hay dos proposiciones principales. No, hay una sola. Solamente que ha sido interrumpida por una proposición subordinada. La proposición principal sigue siendo una, porque solamente tiene un verbo, sabemos. Hasta aquí 4 funciones, jóvenes. La quinta función, de atributo. De atributo. La proposición subordinada es un complemento necesario del verbo principal, que debe ser copulativo. ¿Te recuerdas de los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros verbos. Estos verbos eran aquellos que no se entendían por sí solos. Necesitaban obligatoriamente de un complemento para tener sentido. Si yo digo Elvis es, no se entiende. Recién tengo que agregar algo más después de es para que tenga sentido. Elvis es profesor de lenguaje. Elvis es de estatura promedio. Elvis es de tez oscura. Elvis es inteligente. Elvis es mi hermano mayor. Vamos a suponer. Recién tiene sentido si es que le agregamos algo después de ese verbo es. Es proviene de ser, y ser es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros, son verbos copulativos. Fíjate aquí. Después de es, necesito completar con todo esto para que tenga sentido. Ahora, escúchame, no quieres darte cuenta de eso. Fíjate cómo es que empieza una proposición subordinada de atributo. ¿Cómo empieza? ¿Quién lo encabeza? El que, la que o lo que. La discriminación es lo que todos piensan erradicar para alcanzar la justicia social. Entonces, todo esto es complemento de un verbo es. El verbo es forma parte de la proposición principal y todo esto que está dentro del paréntesis forma parte de la proposición subordinada. Todo esto incluso yo lo puedo reemplazar, todo esto yo lo puedo reemplazar mentalmente por lo ansiado, lo ansiado. La discriminación es lo ansiado. Entonces, a eso se le llama función de atributo. 6, función de agente. Está presente en oraciones en las que el verbo de la proposición principal se encuentra en voz pasiva. Se reconoce con la pregunta ¿por quién o por quiénes? Le vas a preguntar al verbo principal. Recuerda que la agente siempre es un ser vivo. La proposición subordinada va encabezada por quién o si no por quiénes. Ojo con eso. Va encabezada por quién o si no por quiénes. Ejemplo. El ladrón fue capturado por quien seguía sus pasos diligentemente. Haz la pregunta, pues. ¿Por quién fue capturado el ladrón? Respóndete. Por quien seguía sus pasos diligentemente. Muy bien. Ahora, ¿no quieres hacer la pregunta? Fíjate cómo está encabezada una proposición subordinada sustantiva de agente. ¿Cómo está encabezada? ¿Por un por quién o si no por un por quiénes? También puede ser por un por lo que. Por lo que. También puede ser. Bueno, aquí está. Y aquí está su función. Ya sabes que es agente. Agente. Siguiente.
La última. Proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. Se reconoce con la pregunta de qué más el verbo principal. Haz la pregunta. Estamos felices de que hayas ingresado a la San Marcos. Pregunta, pues. ¿De qué estamos felices? ¿De qué estamos felices? De que hayas ingresado a la San Marcos. Todo eso es subordinada y debe estar en paréntesis. ¿No quieres hacer la pregunta? Entonces fíjate cómo empieza una sustantiva de complemento preposicional. Fíjate cómo empieza. Ahí está, pues, ¿de qué? Y además, todo esto puede ser reemplazado, todo eso puede ser reemplazado por de eso. Estamos felices de eso. Jóvenes, tienes varios métodos para poder reconocer una proposición subordinada y decirme rápidamente qué función es. Comenzamos con los ejercicios. Número 1. Indica en los paréntesis la función que cumple la proposición subordinada sustantiva resaltada. ¿Qué función cumplirá esto? Dime, ¿qué función cumplirá? Está después de un verbo es, y ya tú sabes que el verbo es un verbo copulativo. Participa, dime. ¿Qué función sería? ¿Cuántos de ustedes? Muy bien, atributo. Señorita joven, es importante que tú imprimas el material, ¿ah? Porque ahorita no vas a ver las demás las diapositivas anteriores. Así que debes tener ahí al alcance tu separata. Oye, ya no estás transcribiendo, ya no me escribes en el cuaderno. Si estuvieras en el colegio, en estos momentos estarías copiando toda mi pizarra. ¿Te recuerdas? Y tú te demorabas en copiar. Ya. Ahora no, tienes todo al alcance. Me imagino que has impreso la separata. Entonces respóndeme rápido, así como Rojas me ha respondido, la función que se cumple aquí es la de atributo. Dime, ¿qué función cumple esta de acá? ¿Qué función cumplirá? ¿Quién me dice? A ver, aparte de Rojas. Yo sé que Rojas ya sabe la respuesta ya. Rojas, me puedes escribir en privado al chat. Los demás, hablen. ¿Qué función cumple? Fíjate cómo está encabezado. O aplica la pregunta. Muy bien, Marcilla, y muy bien, Rojas. La pregunta es, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Y quién preguntaba qué es lo que? ¿Quién preguntaba qué es lo que? Vuelvan a entrar ahora mismo. Vuelvan a